Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar con el repaso de la lección. Vamos a profundizar en la lección de escuela sabática. Queremos dar algunos detalles adicionales sobre esta importante lección que viene hablando de los dones espirituales. Así que, hermanos, sean bienvenidos a su canal donde se estudia la Biblia a profundidad. Vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos porque nos permites poder disertar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que en este momento podamos discernir, podamos aprender, podamos conocer más de tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Te pedimos que nos des discernimiento y que nos des esa capacidad de poder obedecer tu palabra y poder poner en práctica lo que te he escrito. Guíanos a toda verdad y bendice a tu siervo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la lección número 6. La lección número 6 trae como título Dones espirituales. La palabra don significa regalos, regalos espirituales que Dios le da a su iglesia a través del Espíritu Santo. El autor de los dones y los ministerios es el Espíritu Santo. Dice el versículo para memorizar, está en 1 Corintios 14:1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hermanos, la Biblia enseña de que los dones espirituales son para el crecimiento espiritual de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo hace una analogía, podemos decir una comparación o una metáfora. Así como en un cuerpo físico hay muchos miembros, tenemos oreja, tenemos nariz, tenemos ojos, tenemos manos, etcétera, etcétera. Pablo retoma ese ejemplo metafórico para aplicarlo a la iglesia como cuerpo de Cristo. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, también en la iglesia hay muchos dones, pero todos los dones son impartidos por el Espíritu Santo y todos son importantes. Vamos a ver lo que la Biblia enseña. Dice la palabra que el cuerpo espiritual de Cristo es su iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, el protócocos de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Hablando de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia, en conjunto la congregación, es el cuerpo espiritual de Cristo Jesús. O sea que espiritualmente nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hablando espiritualmente, Cristo está en el cielo, su cuerpo, que es la iglesia, tiene que estar con Él juntamente. Y de esa manera estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. En esta semana veremos los dones espirituales. Y la principal preocupación de Pablo que tenía al ver cómo la iglesia de Corinto había pervertido los dones espirituales, especialmente el don de lengua. Vamos a ver de que la iglesia de Corinto tenía otro gravísimo problema, y era de que sus reuniones las habían transformado en un desorden. O sea, todo lo habían pervertido. Cuando en la iglesia hay falta de amor, todo se pervierte, se cae en idolatría, se cae en enemistades, se cae en divisiones, se cae en apostasía, porque todo eso es la ausencia de que haya amor en nuestros corazones. Y en este caso vamos a ver los dones espirituales. Los dones espirituales son importantes, sí. Pero los dones, cuando se separan del amor de Dios, de nada sirven. Explico.
La semana pasada venía hablando la lección que el conocimiento envanece cuando el conocimiento lo separamos del amor de Dios. Y hoy vamos a ver algo similar cuando los dones espirituales los separamos del amor de Cristo. Vamos a ver de que la Biblia enseña de que solamente sirven para hacer ruido, porque todo lo de Dios tiene sentido solamente en Cristo. El día domingo dice diversidad de dones. Noten, hay diversidad de dones. Hay muchos dones dentro de la iglesia. Nadie está por ocupar puesto. No existen dones de banca. Todos hemos sido llamados con un don, con un talento, para que lo pongamos a disposición de la obra de Dios, de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a ver de que en el día domingo se habla de la diversidad de dones espirituales, pero aunque haya diversidad de dones, todos son impartidos por el mismo Espíritu. Noten lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 6. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Noten, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Explico hacia grandes rasgos cuál es la diferencia de dones espirituales, de ministerios espirituales y de operaciones espirituales. Los dones son impartidos a cada creyente. Dones espirituales como por ejemplo el don de orar, el don de dar, el don de predicar, son dones espirituales que Dios imparte como Él quiere a ciertos creyentes, a ciertos miembros de la iglesia. Pero todos los dones son importantes para la iglesia y son impartidos por el Espíritu Santo. Un ministerio son diferentes. Los ministerios son selectivos para X personas. Por ejemplo, el ministerio de apostolado, el ministerio de pastorado que dice Pablo en Efesios 4:11, el ministerio de evangelismo. Noten que son ministerios y tenemos también dones espirituales. Son dos cosas. Los ministerios es algo que se dedica a tiempo completo a eso. Por ejemplo, los pastores, el apostolado. En cambio, los dones espirituales, la persona, aunque tenga el don, pero se dedica a otras cosas. Pero la persona, cuando ejerce el don, lo hace para la honra y gloria de Dios y lo pone a disposición de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero las operaciones son diferentes. ¿Qué es una operación? Estoy investigando y profundizando sobre este tema. ¿A qué se refiere Pablo? Y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es una operación? Bueno, lo que yo he buscado y lo que he comprendido es de que la operación es lo siguiente. Supongamos de que a un predicador le tocaba predicar y el predicador por A o B motivo no vino a predicar porque se enfermó o tuvo un accidente. O también podemos decir de que el pastor iba a tener un bautismo y por A o B motivo el pastor no pudo venir por fuerza mayor. Entonces el anciano de turno o alguien que ha sido delegado por la asociación o por la misión de la iglesia adventista, en ese momento, solamente en ese momento, se le dice que haga eso. A ese acto se le llama operación porque no estaba provisto, sino que fue una necesidad para que se hiciera en ese momento que se necesita. Por ejemplo, predicar, por ejemplo, bautizar. Saben de que
la iglesia adventista enseña de que en ausencia del pastor de distrito, porque por algún motivo no pueda venir, el pastor del distrito o el presidente de la asociación puede delegar al primer anciano para que pueda bautizar en ausencia del pastor. Ese acto que no estaba premeditado se le llama operación. Noten, pero todo es dado por el Espíritu Santo. No estamos diciendo que solamente porque lo bautizó el primer anciano significa que esa persona no fue aprobada el bautismo de parte de Dios. Claro que sí, porque dice el texto, todas las cosas las hace el mismo Dios, el mismo Espíritu. Ahora bien, los dones espirituales y las personas que tienen los dones espirituales también deben de ser espirituales. Noten este detalle. Cuando hablamos de dones espirituales, la persona que lo ejerce tiene que ser también espiritual. Y esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Ellos profesaban tener los dones espirituales y los ministerios y las operaciones, pero vivían en la carne, eran impíos. Los de Corinto habían pervertido todo, habían pervertido aún la santa cena del Señor, la habían convertido en una comilona, noten. Por eso, hermanos, cuando hablamos de dones espirituales, tenemos que hablar de personas espirituales, porque son dos cosas distintas, pero que están estrechamente enlazadas. ¿Por qué razón? Porque la persona tiene que tener el don del Espíritu, pero también tiene que tener los frutos del Espíritu. Y ambas cosas son importantes en el creyente. No podemos decir de que alguien tenga el don del Espíritu Santo, pero vive una vida depravada. Por eso es que tenemos que tener claro que las personas que tienen el don, los dones espirituales o algún don, tienen que ser también las personas espirituales. Eso dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 3, el apóstol Pablo señala en el primer don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Dice, la confesión audaz de que Jesús es el Señor. Noten, hermanos, el creer, el confesar a Cristo como el Señor y Salvador es un don. Aquí dice que es algo primordialmente que da el Espíritu Santo al creyente. La confesión audaz de confesar de que Jesús es el Señor. Y dice algo interesante aquí el comentario. En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar al Señor a Jesús equivalía a decir de que César no era rey. Esto dice Hechos 17:7. Ver también Juan 19, versículos 12 al 15. Y esto era considerado como una sedición, o sea, como ser guerrillero que quiere darle un golpe de estado al gobierno. Y esto era bien importante, hermanos, o sea, que confesar a Cristo como Señor era desafiante porque esto implicaba desechar por completo, o así lo tomaban los romanos. César así tomaba esto, el confesar a otra persona, a no ser él como Señor, esto se consideraba para los romanos como algo sedicioso, como alguien que quería darle un golpe de estado al gobierno civil de Roma. Por eso, hermanos, era algo bien delicado, era algo que tenía que ver con valentía, con carácter. Y eso solamente lo ponía el Espíritu Santo en el corazón del creyente, confesar de que Jesús es el Señor. Otro dato interesante es que tanto los dones espirituales como los ministerios son dados por el mismo Espíritu, aunque son diferentes. Su objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? El crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este detalle es importante que lo comprendamos. Aunque los dones espirituales son una cosa y los ministerios son otra cosa, pero su objetivo es el mismo: hacer que crezca el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, para llegar a la estatura máxima de Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo en Efesios 4, versículos 11 al 14. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Note que no todos son apóstoles, por eso es que
dones y ministerios son cosas diferentes, pero su objetivo es el mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, noten el objetivo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Noten, el objetivo de los dones y de los ministerios es que la iglesia esté nutrida con la verdad, que la iglesia esté nutrida con la sana doctrina, para ser protegida de falsas enseñanzas y de falsos maestros. Aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Es alguien que es flojo, que es débil, que de un lado para otro es llevado por cualquier viento de doctrina, llevados por doquiera o por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Noten la importancia de que conozcamos el objetivo de los dones y los ministerios, hacer que la iglesia esté nutrida con la palabra de verdad. Pasemos al día lunes. El día lunes dice unidad en la diversidad. Noten, aunque existan muchos dones, tenemos que estar unidos. Ningún don vale menos que otro. Todos los dones son iguales. Y esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Noten, cuando alguien anda en la carne, minimiza los dones espirituales. Cuando estudiaba esta lección, se me vino a la mente algunas veces en la iglesia, hay este tipo de apostasía, que cuando vienen los nombramientos, hay personas que están de ancianos, que quieren estar de ancianos siempre, y cuando se les baja y se les da otro privilegio, no lo quieren tomar, porque andan en la carne, porque el diablo les ha metido en la mente que el privilegio de anciano vale más que el privilegio de diácono. Inclusive en la iglesia tenemos este concepto erróneo, es un preconcepto prejuiciado, yo le llamo preconcepto satánico, creer de que hay dones menos que otros. Y esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios, estaban minimizando los dones. Hermanos, ¿quién les ha dicho que el don de ser diácono es solamente para andar barriendo el templo o agarrar la escoba para ir a limpiar los baños? Eso es diabólico. No piense de esa manera. El diaconado tiene las mismas características que el anciano. Lean lo que dice Pablo. Las mismas características. Eso significa que un diácono también es un líder que puede poner orden y administrar la iglesia del Señor. Digo esto porque siempre que se menciona un diácono, la gente se le viene solamente que agarrar la escoba. Pero ese es erróneo, hermanos, ese es erróneo. Claro que mantener el aseo y el orden es parte del diaconado, porque la palabra diácono significa servidor de Dios. Pero es más, también son líderes de la iglesia los diáconos. Por eso, hermanos, no tenemos que tener ese concepto erróneo de creer de que hay dones menos que otros. Para Dios todos los dones son importantes porque son impartidos por el mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 17, dice Pablo: porque así como en el cuerpo es uno, noten, así como el cuerpo es uno, noten, muchos dones, muchos miembros, pero están unidos, no están divididos. La mano no está dividida del cuerpo, los ojos no están separados del cuerpo, están todos unidos. Porque así en el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahora, ahí está la metáfora. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres,
Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Y si dijera, noten la importancia de que todos los dones son importantes para el cuerpo de Cristo y para la iglesia. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Noten, y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Noten que todo es importante. Todo lo que hay en nuestro cuerpo es importante y tiene una función primordial que otro no la tiene. Hay diversidad de dones, pero Dios dice es el mismo. O sea, tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida para cumplir la misión de predicar el evangelio, porque para eso son los dones espirituales. En la iglesia hay muchos dones y ministerios y todos son importantes. No se debe de minimizar a ninguno, no ponerlo como nivel de jerarquía, como que alguien manda más. Hermano, en la iglesia nadie manda más. Inclusive Cristo dijo, el que quiera ser grande tiene que ser vuestro servidor. Aquí no somos como la iglesia católica, la iglesia papal, quien manda más ahí es el Papa. Inclusive le llaman que es infalible, ex cátedra. En la iglesia adventista no existe ese nivel de jerarquía, aunque existan diferentes dones y ministerios dentro de la iglesia y diferentes puestos dentro de la iglesia, pero el concepto de la iglesia adventista es representativo. No tenemos ese concepto papal de quién manda más. Y muchas veces tenemos en la iglesia ese concepto papal de que alguien quiere manipular la iglesia porque cree que la iglesia es de él. Hay ancianos que porque se les dio el privilegio muchos años se vuelven a reelegir, pierden de vista su función y creen que la iglesia del Señor es como mandar en su casa. Por eso, hermanos, es aconsejable que un anciano no pueda ejercer más de 2 años porque puede confundirse que la iglesia es su casa o él sea el dueño de la iglesia. Por eso, hermanos, es importante comprender que los dones espirituales tienen que estar en unidad con el cuerpo y tienen que estar unidos al amor de Cristo. No tenemos que separarlo. Y este es el problema de los corintios, que habían separado los dones espirituales del amor de Cristo y también de la unidad. Porque vimos en los primeros capítulos de 1 Corintios que había pleito. Noten que era una iglesia muy confusa. Dice acá el comentario, un ideal central en 1 Corintios 12 es, aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, claro, porque la mano no se parece a la nariz, pero todos son importantes. Todos dependen unos de los otros. Los pies dependen de los ojos para ver por dónde se debe caminar. A su vez, los ojos no pueden tocar nada, solo las manos pueden hacerlo. Noten qué interesante. Además, la idea de que algunos miembros son más débiles, según 1 Corintios 12, 22, o al menos honroso, que otros es solamente una impresión, ya que todos son necesarios. Ahora, cuando estudiaba esta lección de este día, se me vino a la mente una ilustración que escuché una vez. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos, de cómo puede ser peligroso que los dones estén divididos. Se dice, hermanos, este es un ejemplo metafórico para que comprendamos el punto que viene hablando Pablo. Se cuenta la historia que todas las extremidades, todos los miembros del cuerpo se empezaron a quejar. La mano se empezó a quejar, la boca se empezó a quejar, la lengua se empezó a quejar, el esófago se empezó a quejar, la mano se empezó a quejar. Se empezaron a quejar con el estómago. Y lo que empezaron a decir es lo siguiente. Empezaron a discutir que solamente el estómago come, nosotros no comemos nada, solamente la comida le llega al estómago. Y empezaron a murmurar
y a levantar envidia contra el estómago, porque solamente el estómago comía, según ellos. Y dice la metáfora que todos los miembros se pusieron en huelga y dijeron: no le vamos a meter comida al estómago. La boca dijo: cuando venga el bocado de comida, cierra la boca, dijeron otros miembros. Así que vino la hora del almuerzo y los miembros se empezaron a poner en huelga. Cuando la mano tomó el bocado, dice que la boca cerró. Y así pasó por mucho tiempo, que la boca no abría para que se le metiese el bolo alimenticio. A los 3 días, ¿sabe qué es lo que pasó? Aunque la huelga era para que el estómago no le bajara comida, pero al ponerse en huelga, ellos pensaron de que solamente el estómago iba a sufrir, pero fue al revés. Al no comer el estómago, al no entrarle comida al estómago, todos los miembros empezaron a debilitarse. ¿Por qué? Porque cuando llega comida al estómago, esa comida, la energía, los nutrientes, los macronutrientes, los minerales, todo se esparce por la sangre y llega a los miembros. Noten cuán importante es que cada miembro esté estrechamente unido y no esté enemistado un miembro con otro. Noten que estas son analogías para que podamos ver cuán importante es que como iglesia trabajemos unidos. La unidad es importante. Muchos dones, mucho talento, pero todos estamos unidos con un mismo propósito y un mismo sentir. Hago un paréntesis. Aquí Pablo está hablando de los dones espirituales y los ministerios. Nosotros no podemos estar unidos con aquel que cuenta chistes, usa el púlpito para contar payasadas o usa la Biblia para hacer bromas. No. Cuando analizamos este tema, estamos hablando de diversidad en los dones espirituales. Yo no puedo estar unido con aquel que predica enseñanzas erróneas o blasfemia. No. Tenemos que colocarnos en el marco perfecto de la lección. Diversidad en dones espirituales y en ministerio. Cuando estaba estudiando esta lección, se me vino a la mente una preciosa cita de Elena de White de la importancia de estar unidos y aceptar todos los dones porque son impartidos por el mismo Espíritu y ninguno vale más que otro, todos son importantes. Se me vino a la mente esta cita poderosa de Elena de White que está en el libro Evangelismo, página 77, párrafo 3. Noten cómo dice: de la interminable variedad de plantas y flores podemos aprender una importante lección. Ahora, ¿cuál lección podemos aprender y extraer? Todas las flores no son las mismas en forma ni en color. Algunas poseen virtudes sanadoras, otras tienen siempre fragancia. Hay cristianos, noten ahora la metáfora, la comparación homilética. Hay cristianos profesos que piensan que es un deber hacer que todos los demás cristianos sean iguales a ellos mismos. Este es plan del hombre, no plan de Dios. En la iglesia de Dios hay lugar para caracteres tan variados como las flores del jardín. En su jardín espiritual hay muchas variedades de flores, pero todas son importantes y todas las hizo Dios. Dice acá también el comentario de la lección del día lunes. Desgraciadamente existen entre cristianos la tendencia a valorar algunos dones y descuidar otros. Para evitar que cometieran este error, Pablo dirigió la atención de ellos al amor, el cual es el camino más excelente. 1 Corintios capítulo 12 y 31. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para Dios si es empleado con sabiduría y con amor. Hágalo con amor, hágalo de corazón, no sirviendo al ojo, no para que lo vean, sino para la honra y gloria de Dios. Pasemos al día martes. Dice acá el día martes, un camino más excelente. Noten, ¿cuál es el camino más excelente? Pablo presenta lo más excelente y es el amor. Noten, el amor. El amor da sentido a todo.
El amor da sentido al bautismo. El amor de Cristo da sentido a la doctrina. El amor de Cristo da sentido a la salvación. El amor de Cristo da sentido a las creencias y doctrinas de la iglesia. El amor de Cristo da sentido a las profecías de Daniel y Apocalipsis. El amor de Cristo da sentido y llena todo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que escribir un capítulo entero, una cátedra magistral que habla del amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 7. Noten, esto da sentido a los dones espirituales. Y lo que está pasando en Corinto, en la iglesia de Corinto, es de que los hermanos andaban en la carne, eran impíos, eran odiosos, eran calumniadores, eran criticones, eran habladores, pasaban en pleito y profesaban tener los dones espirituales. Es igual como en Isaías 1:13. En Isaías capítulo 1, el pueblo de Israel estaba en plena apostasía y al mismo tiempo ofreciéndole a Dios las fiestas solemnes, los Rosco Days, las nuevas lunas y el sábado. Y en ese contexto Dios le dice a Israel, en Isaías 1:13, no me traigáis más vana ofrenda, ni sábado, ni luna nueva, ni incienso, porque me es abominación. Porque el tema no es la obediencia allí, sino que el tema central es la hipocresía de Israel. Porque estaban en la carne, estaban apartados de Dios y al mismo tiempo profesaban obedecer las fiestas solemnes. Era una doble vida, eran impíos. Y esto mismo similar estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Profesaban tener dones espirituales, pero no tenían amor unos con otros. Eran impíos, andaban en la carne. Y esto puede pasar en la iglesia también, hermanos. Traigamos a colación. Apliquemos esto a la iglesia también. Muchas veces, hermanos, puede pasar eso. Puede ser de que seamos ancianos de la iglesia, puede ser que seamos buenos predicadores, puede ser que seamos hasta pastores, teólogos y eruditos, pero quizás somos odiosos, criticones, habladores, no tenemos amor unos con otros. ¿Saben de que eso que nos critiquemos unos a otros y que hablemos unos mal de otros, detrás de las espaldas de otros? Eso es del diablo, hermanos. Esa es carencia de amor. Cuando un miembro de iglesia o cuando un líder, porque aquí no vamos a ser selectivos, porque esto es para todos. Cuando un líder habla mal de un anciano o cuando un líder habla mal de un laico, detrás de las espaldas de él, es una carencia de amor. Anda en la carne, no anda en el espíritu. Es una carencia de amor. Noten que lo importante es el amor, porque cuando hay ausencia de amor, vienen todos los problemas a la iglesia. Y esto estaba pasando en Corinto, y por eso es que Pablo tuvo que hacer una gran exposición magistral de lo que es el amor. Noten, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 7. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, noten que esto se llama hipérbole, se le llama esto hipérbole. No es que los ángeles se conozca el idioma de los ángeles. Ningún ser humano conoce el idioma de los ángeles. Los ángeles que se aparecieron a los hombres en esta tierra, en el Antiguo Testamento, no se sabe de qué manera le hablaban al profeta. Lo que sí enseña la Biblia es que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. En su intelecto no se sabe qué idioma hablaban los ángeles, o si quizás por eso se personificaban para poder tener contacto con los hombres a la manera de su idioma y su cultura. Pero en realidad, hermanos, literalmente no se sabe qué idioma hablan los ángeles. Ese es un misterio. Lo que está haciendo aquí Pablo es usando un hipérbole, un ejemplo exagerado para decir, ¿de qué me sirve que yo hable aún como los ángeles? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Este versículo lo usan las sectas protestantes para decir de que ellos hablan el idioma de los ángeles, cuando hablan esa zaragonza, ese palabrerillo sin sentido, cuando se tiran al suelo y se les traba la lengua como un trabalengua, dicen ellos. No, esa es lengua angélica y manipulan este texto bíblico. Pero este texto no está hablando de eso, hermanos, sino que Pablo está usando una hipérbole, un ejemplo exagerado para hablar de que alguien puede tener aún hasta la lengua y hablar como los ángeles del cielo, pero si no tiene nada de amor, eso de nada sirve y sigue diciendo, no tengo amor.
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Noten que hay tal hipérbole. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo puedo tener dones espirituales tan grandes como el hablar como los ángeles, pero si no tengo amor, vengo a ser como un cumbo viejo que solamente hace ruido. Y cuando alguien hace ruido, cuando un cumbo viejo hace ruido, eso ofende, daña el tálamo y daña los sentidos. Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, o sea, como cumbo viejo que hace ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, noten, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, noten, esta es una hipérbole exagerada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, noten que esta es una expresión exagerada, una hipérbole, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aquí está hablando del amor ágape incondicional de Dios, el amor genuino, el amor desinteresado. Pablo aquí da un discurso magistral de lo que es el amor ágape. Eso en griego es el amor incondicional de Dios, ágape. Ese amor que debe reinar en la iglesia y que debe mantener el pueblo de Dios unido. El cuerpo de Cristo debe estar unido por el amor. Los dones separados del amor, noten, los dones separados del amor solo hacen ruido como cumbo viejo. De nada sirve, hermanos. Y esto quizás suene algo tajante y directo, pero esa es la realidad. Y pongamos como ejemplo los predicadores. ¿De qué sirve que un predicador dé unas grandes explicaciones magistrales en el púlpito y no tenga amor para con su prójimo, para con su familia? De nada sirve. Todo eso es bueno en sí, sí, pero que haya amor, quiere decir Pablo. ¿Todos los dones son buenos? Sí, pero tienen sentido cuando hay amor. El amor de Cristo debe de unir la iglesia y los dones espirituales. Cuando estudiaba la lección del día martes, se me vino a la mente esta preciosa cita de Elena de White que habla del amor de Dios, que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 72, párrafo 4, dice: el amor verdadero nacido del cielo no es egoísta ni cambiable, no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor de Dios y aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha por ser reconocido, no ama a otros porque ellos le aman a él o le agradan, porque aprecia sus méritos o porque aprecian sus méritos, sino porque constituye una posesión comprada por Cristo. Y si sus motivos o palabras o acciones son malentendidos o falseadas, no se ofende, sino que prosigue, noten, prosigue invariable su camino, es amable, es considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo y sin embargo, lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Noten, cuando en un corazón transformado mora el amor de Dios, esto sucede. Noten, el capítulo 13 de 1 Corintios enseña que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. Cuando no hay amor, pueden usarse hasta los dones y los talentos y los ministerios para competir. Hay hermanos que le envidian a otro los dones y los talentos. Hay hermanos que se sienten celosos porque otro laico sabe más que ellos. Noten qué peligroso es la falta de amor. Por eso, hermanos, el amor nos hace usar adecuadamente los dones espirituales. De que otro hermano desarrolle su don como Dios se lo ha dado. No le ponga bozal al buey que trilla. Si un hermano es bueno para ministrar, en hacer aseo, en cuidar el templo, déjelo quieto ahí. Si otro hermano es bueno para predicar y enseñar a la iglesia como maestro, déjelo allí, cuídelo, anímelo.
No lo envidie, no lo critique si alguna vez se llega a equivocar. Anímelo, porque ese es el amor de Dios. Y dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4, versículos 9 al 11, hablando del amor de Dios que debe de reinar en los cristianos. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha sido recibido, y ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice esta cita, este comentario bíblico de Andrews, en el tomo 2, página 543, dice lo siguiente: el amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. La unidad, hermanos, unidos en el amor de Cristo, para que de esa manera usemos de una forma correcta los dones espirituales para ministrarlos en otro. Pasemos al día miércoles. El día miércoles nos viene hablando del don de lengua. Interesante. Aunque los corintios habían pervertido todos los dones por falta de amor y por falta de unidad, el don que más estaban pervirtiendo los corintios era el don de lenguas. Y Pablo tuvo que escribirles preocupado porque estaban demasiadamente en apostasía los de Corinto. Y noten, hablando del don de lenguas, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios 14, 1 al 5, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, es mejor profetizar que hablar en lengua. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios mismo, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, esta palabra lengua extraña no aparece en el original, simplemente dice el que habla en lengua. Corroboren, esta palabra extraña se la añadieron a la Reina Valera 60. En el griego dice el que habla en lengua, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Hago un paréntesis, y los maestros tenemos que saber explicar lo que quiere decir aquí Pablo. ¿Por qué Pablo minimiza el don de lenguas si acabamos de ver de que todos son impartidos por el mismo Espíritu? Explico. El don de lenguas, ¿qué es? ¿Qué es hablar en lengua? Hablar en lenguas es hablar en idiomas sin haberlos ido a aprender a una universidad o a una high school. El don de lenguas es un don impartido por el Espíritu Santo y se imparte para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. La primera vez que se usó el don de lenguas fue en Hechos capítulo 2, para que el Evangelio se fuese predicado a todas las etnias de judíos que habían llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. O sea que hablar en lenguas es hablar en idiomas no aprendido. Aquí dice, el don de lenguas en 1 Corintios es probablemente la capacidad otorgada por el Espíritu para hablar en idiomas diferentes del propio. Al parecer en la iglesia de Corintio se había pervertido este don. Ahora, hago un paréntesis. El don de lenguas que habla la Biblia en Hechos 2 y en 1 Corintios, que acabamos de ver, 1 Corintios 14, es hablar en idiomas. La palabra para lengua allí es glosa, lengua, idiomas, dialecto. Digo esto y hay que aclarar este punto. Lo que hablan hoy las iglesias protestantes no es el don de lengua bíblico, sino que lo que hablan allí es zaragonza, palabrería sin sentido. No hay suficiente sílabas para que eso sea palabra. Hablan chillidos y hablan cosas sin sentido. Se puede comprobar, hermano, que lo que están haciendo estas iglesias evangélicas es un acto
de invocar a demonios a través de esa zaragoza sin sentido. Cuando hablamos de lenguas, es hablar en idiomas sin haberlos ido a aprender. Idiomas impartidos por el Espíritu Santo para poder llegar a muchas etnias con el Evangelio. Pero en 1 Corintios capítulo 14, el don de lenguas había sido dado para edificación de la iglesia y por señal al incrédulo. Pero es interesante que Pablo pone de por último una lista este don de lengua. ¿Por qué Pablo lo pone de por último? ¿Y por qué Pablo tiene que decir de que es mejor el que profetiza que el que habla en lengua? Les explico. Aunque el don de lengua es importante y era importante en la iglesia primitiva, hoy no lo es. Un ejemplo, ¿cómo se puede usar el don de lenguas en la actualidad? Si alguien va a otro país y el idioma es diferente, Dios puede usar a esa persona para que el evangelio llegue a esa persona de ese país en su propio idioma o su propia lengua. O sea que el don de lenguas es importante, pero no tanto lo es porque casi no es necesario hoy en día. Por ejemplo, hoy en día en El Salvador, ¿para qué se va a usar el don de lengua si aquí todos hablamos español y los entendemos unos a otros? El don de lengua se puede usar allá en Países Bajos o en otros países donde los dialectos son diferentes y se necesita llegar con el evangelio a esas naciones. Pero en 1 Corintios capítulo 14 se estaba pervirtiendo. Habían pervertido el don de lengua. Este don puede ser pervertido, pero hoy no es indispensable. Noten, es importante que comprendamos esto, que al poner Pablo el don de lenguas como por último en su lista de dones espirituales, no está diciendo que no es importante, sino que lo que está diciendo es que no es necesario. Hoy en día no es tan necesario para la iglesia. ¿Fue un tiempo necesario? Sí, porque el evangelio en los tiempos de los apóstoles era necesario que se predicara a todas las naciones, porque los discípulos tenían contacto con mucha gente de otras naciones. Y en cambio hoy aquí no, hermano. Aunque el don de lengua no ha cesado, porque puede darse en casos especiales, como les acabo de decir, pero no es tan importante como el don de profecía, que son los ojos de la iglesia. El don de profecía son los ojos de la iglesia con lo que la iglesia mira. Por eso es que en la lista que da Pablo de los dones espirituales, los ojos de la iglesia son los profetas, el don de profecía. Noten cómo dice Pablo, que hablar en lenguas es hablar en idioma. 1 Corintios 14, 10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Noten, porque hablar en lenguas es hablar en idiomas impartidos, pero no aprendidos, sino que son impartidos por el don del cielo, por el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 al 11, hablando de los dones espirituales. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Ellen G. White divisó de que el falso don de lenguas es otra forma de espiritismo de los últimos días. Eventos de los últimos días, página 136, párrafo 1 dice: el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones de Dios, han colocado en la iglesia, algunos han sido engañados, y dice ella: el fruto de todo esto no ha sido bueno, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Noten, porque todo esto tiene que ver con espiritismo, con engaños satánicos. Nada que ver con el don de lenguas bíblicos. Es importante que los maestros puedan aclarar que una cosa es el don de lenguas bíblico y otra cosa es el mal llamado don de lenguas que se practica en las iglesias protestantes. Lastimosamente en la iglesia de Corintios habían pervertido este don. Lo habían pervertido por completo. Y Pablo tuvo que escribirle 2 capítulos, 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Pasemos al día jueves. El día jueves dice el don de profecía. Importantísimo don. Los ojos de la iglesia
son los profetas. Con los ojos se ve y los ojos son los videntes. Otro nombre dado a los profetas en el Antiguo Testamento. Noten qué interesante, 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4, hablando del don de profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Noten para qué sirve el don de profecía. No es para hacer milagros o cosas sobrenaturales, aunque esté implicado, pero no es lo primordial. El objetivo del don de profecía es edificación de la iglesia, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, que repito otra vez, esta palabra extraña ha sido añadida por los de la Reina Valera 60, en el griego dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Noten, el don de lenguas edifica al que lo habla, dice Pablo, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. O sea que el don de lenguas es menos importante, no es que valga menos importante, porque el don de profecía es importantísimo. Podemos decir de que sin los ojos no vemos, o sea que es algo importante, es algo vital. Imagínense, no ver, eso es peligroso. Por eso es que la Biblia compara a los ojos de la iglesia con los profetas. El don de profecía es uno de los dones primordiales para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, porque es con los ojos que la iglesia ve. Los profetas, Efesios 4, versículo 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, noten, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten, el don de profecía tiene como objetivo edificar y exhortar y consolar. 1 Corintios 14, 3, y compárelo con Hechos 15, 32. Esto sugiere que la profecía no se refiere tanto a predecir el futuro como comprenden hoy las iglesias evangélicas, que para que alguien sea profeta, dicen ellos, es aquel que habla cosas del futuro. No, cuando profundizamos en la Biblia, la función primordial del profeta de Dios o del don de profecía es nutrir a la iglesia, llevarla a la santidad, llevarla a la obediencia de la ley de Dios, exhortarla, consolarla, edificarla. Noten, a eso se refiere cuando Pablo dice la edificación, la exhortación y la consolación. Noten, el don de profecía, su función es hacer de que el pueblo ande en santidad y obediencia a la ley de Dios. Esa es la función primordial de los profetas de Dios. Esa es la función primordial de dar el don de profecía a la iglesia. Los que tienen el don de profecía edifican, enseñan, exhortan, conducen al pueblo a la obediencia a la ley de Dios. Nada que ver con lo que hacen las iglesias evangélicas. Esa es otra perversión de lo que es el don de profecía. El don de profecía tiene que ver con enseñar, exhortar, llevar al pueblo a la obediencia a la santa ley de Dios. Dice Salomón en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Noten que si no hay profecía, el pueblo se va a ¿qué? Desenfrenar, se va a perder, se va a disipar. Pongamos un ejemplo, Juan el Bautista. Cristo le llamó a Juan el Bautista y más que profeta, porque Juan fue más que profeta porque él, en su propia carne, en persona, preparó el camino para el Mesías. Fue el precursor del Mesías. En cambio, los otros profetas como Jeremías, Isaías, Malaquías, ellos eran profetas, pero solamente escribieron. Pero Juan no escribió ningún libro, pero fue más que profeta porque él en persona preparó el camino para la pronta venida de Cristo y fue la primera venida. Por eso es que Cristo dijo, y más que profeta, hablando de Juan. Pero es interesante que noten cómo dijo Cristo acerca de Juan. Juan capítulo 10, versículo 41 al 42. Juan capítulo 10, versículo 41 al 42. Hablando de Juan, y muchos vinieron a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, noten, ningún milagro hizo. Ningún milagro sobrenatural para que la gente se quedara atónita. No, ninguna señal hizo.
pero todo lo que Juan decía era verdad. Noten la característica de un profeta genuino: dice la verdad. Y muchos creyeron en él allí, porque los milagros no son prueba de fe, porque los milagros también el diablo los puede falsificar. Así que Dios no pone como regla de fe los milagros, sino la verdad, el creer. Y muchos creyeron en él allí. ¿Por qué? Porque Juan predicaba la verdad, porque es la verdad que los hará libres. La Biblia enseña en todas sus páginas que el don de profecía iba a estar con la iglesia hasta el fin del tiempo, donde no serán ya necesarios. Los dones espirituales serán la tierra nueva, en el cielo. Pero mientras estemos acá, vamos a tener necesidad de los dones espirituales. Y el don de profecía, como muchos dones, iban a estar hasta el fin del tiempo. Esto lo dice el libro de Joel. Los adventistas no creemos en que los dones cesaron. Los adventistas creemos en los dones espirituales que estarán hasta la venida de Cristo. Uno de esos es el don de profecía, como lo dice Joel 2:28. Dice que en aquellos días profetizarán vuestros jóvenes y vuestros doncellas y verán visiones. Joel 2:28. Parcialmente se cumplió con los apóstoles en el Pentecostés, pero tiene otro clima. Se va a cumplir cuando se derrame la lluvia tardía y el fuerte pregón de Apocalipsis 18. La iglesia remanente, según Apocalipsis, iba a tener el don de profecía. Esto lo dice Apocalipsis 12:17. Dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de profecía es tener por lo menos un profeta en su medio. Los adventistas del séptimo día creemos, y así lo enseñamos, por las características, que este don de profecía se manifestó en el ministerio y la obra de Elena de White. Poderosa literatura que habla de salud, medicina, profecía, psicología, noviazgo, alimentación, etc. Los adventistas creemos, por las características, y lo podemos sostener y demostrar, que el don de profecía en la iglesia remanente iba a ser dado y se manifestó en Elena G. de White, una mujer de Dios que es la profetisa del tiempo del fin. No creemos en Elena de White, no idolatramos a Elena de White, pero sí creemos en sus escritos, porque son producto de la inspiración divina, porque todo armoniza con la sola escritura. Yo invito a los hermanos que lean esos libros, empápense de conocimiento y van a ver cómo todo encuadra con la palabra de Dios. Dios nos bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de Dios. Esperando que esta clase o este estudio nos haya servido la importancia de unir el don, los dones espirituales, con la fe y con el amor de Cristo y con la unidad. Vengamos otro día para orarle al Señor para que nos dé ese amor y esa unidad, para que podamos usar correctamente sus dones y sus ministerios. Oremos, hermano. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase. Gracias por esta preciosa lección de escuela sabática. Hemos aprendido mucho y te rogamos, Señor, de que nos ayude a poner en práctica, que entre nosotros haya amor, haya unidad, para que podamos usar correctamente tus dones y tus ministerios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, recordemos que si aún no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es importante. También vean los videos, compartan, comenten los videos, den like, para que este ministerio Apología Adventista pueda crecer y podamos llegar a muchas almas alrededor del mundo. Dios les bendiga. Hasta pronto y Maranata.